Entonces, siendo las 5:35, vamos a empezar nuestro taller de los miércoles. Veo caras nuevas o nombres nuevos. Entonces, me ayudan levantando la mano o avisando por el chat. Si es primera vez que están acá, para yo saber, me adelantaré en decir dos cosas, principalmente. La primera es que los invito, hola Ricardo, los invito, Jessica, hola, a Miguel Ángel, bienvenidos, Cindy, Yanira, wow, ok, muy bien, bienvenidos a todos. Este es un taller donde queremos aprender cada día juntas a profundizar más en la palabra de Dios, en la lectura. Este no es un estudio, pero es un tiempo de meditación, de reflexión juntos. Hola Priscila también, em, donde queremos profundizar en la lectura de la Biblia y aprender a hacerlo a través de un método que yo fui creando en el tiempo y nos sirve de diferentes formas, tiene diferentes propósitos. Entonces, yo voy a ir guiándolos. Bueno, en realidad, las chicas que ya tienen mucho tiempo acá van a ir guiándolas y yo voy simplemente complementando un poquito. ¿Qué más? Mi consejo siempre es que si pueden prender las cámaras, lo hagan. ¿Por qué? Porque ese es un tiempo en el que estamos profundizando en la palabra. Ya de por sí estar a distancia es difícil y lo que queremos es tener un tiempo de intimidad. Em, entonces, si pueden, sé que no siempre se puede, a veces por X razones no se puede y está bien, pero si es que pueden hacerlo, por favor prendan las cámaras. Lo otro es que yo tengo mucha facilidad para distraerme y no me quiero distraer, entonces, porque se me van las ideas de la cabeza. Entonces, si ustedes quieren hablar, lo único que tienen que hacer es esperar que la otra persona termine de hablar y luego pueden participar con libertad. No necesitan levantar la mano, porque si levantan la mano yo voy a estar pensando en que tengo que darles la palabra y se me va a ir las ideas de la cabeza. Entonces simplemente ustedes hablen, son libres, ¿sí? Súper. Ok. Entonces, ¿qué les parece si oramos para empezar? ¿A alguno de ustedes le gustaría orar para iniciar este tiempo? Oremos. Señor, estamos ante tu presencia, Señor, un grupo de hijos tuyos, Señor, para clamar, Señor, para que tú seas hablando a nuestro corazón por medio de tu palabra, Padre, para que tú seas reconfortando nuestras almas, Señor, ayudándonos a seguirte, Señor, mirando fijamente a Jesús, Señor. Bendito Dios, dirige este tiempo, Señor, dirige la lectura, Padre, que tu Espíritu sea revelando a nuestro corazón qué nos quieres enseñar, Señor. Permite, Padre, que el versículo que escojamos, Señor, pueda ser para edificación, Señor, y guía cada una de las partes del taller también, bendito Señor. Bendecimos la vida de Majo, Señor, su ministerio, su mente, Señor, su trabajo, Padre, para que podamos seguir, Señor, cada miércoles poder buscarte como hijos tuyos, amándote más, conociéndote más, bendito Dios. Gracias por este tiempo, dejamos en tus manos y te agradecemos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. 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 Bien, ok. Entonces, vamos con la lectura. Venimos ya leyendo el libro de Filipenses hace algunas semanas. Entonces, vamos a seguir. Nos quedamos en el versículo 12 de Filipenses y hoy día vamos a leer del 12 al 18, ¿ok? Necesito dos personas que quieran hacer la lectura. Una que tenga una Biblia en versión Reina Valera o en versión Biblia de las Américas y otra persona que tenga Biblia en versión Nueva Traducción Viviente o Nueva Versión Internacional. Eh, Yo, NTV, leo Súper hoy. bien. Yo puedo leer en la LBLA. Gracias, Gaby. Ya, ok. Entonces, y necesito una persona que elija el versículo y le voy a pedir esta vez a Mile que lo haga. ¿Sí? Súper. Dale. Entonces, empezamos contigo, Gabriela. Del 12 al 18. Filipenses 2,
versículos 12 al 18. Ujú. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, perdón, ¿dijiste quién va a escoger el versículo? Sí, 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 ya está. Ya, lo siento, no Dale, lo dale. escuché. Ok. Así que, amados míos, tal como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor, porque Dios es quien obra en vosotros tanto el querer como el hacer para su beneplácito. Haced todas las cosas sin murmuraciones ni discusiones, para que seáis irreprensibles y sencillos, hijos de Dios sin tacha en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual resplandecéis como luminares en el mundo, sosteniendo firmemente la palabra de vida, a fin de que yo tenga motivo para gloriarme en el día de Cristo, ya que no habré corrido en vano ni habré trabajado en vano. Pero aunque yo sea derramado como libación sobre el sacrificio y servicio de vuestra fe, me regocijo y comparto mi gozo con todos vosotros. Y también vosotros os ruego, regocijaos de la misma manera y compartid vuestro gozo conmigo. Gracias, Gabriela. Lore. Dice así, queridos amigos, siempre siguieron mis instrucciones cuando estaba con ustedes y ahora que estoy lejos es aún más importante que lo hagan. Esfuércense por demostrar los resultados de su salvación, obedeciendo a Dios con profunda reverencia y temor, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Hagan todo sin quejarse y sin discutir, para que nadie pueda criticarlos. Lleven una vida limpia e inocente como corresponde a hijos de Dios y brillen como luces radiantes en un mundo lleno de gente perversa y corrupta. Aférrense a la palabra de vida. Entonces, el día que Cristo vuelva, me sentiré orgulloso de no haber corrido la carrera en vano y de que mi trabajo no fue inútil. Sin embargo, me alegraré aún si tengo que perder la vida derramándola como ofrenda líquida a Dios, así como el fiel servicio de ustedes también es una ofrenda a Dios. Y quiero que todos ustedes participen de esta alegría. Claro que sí, deberían alegrarse y yo me gozaré con ustedes. Gracias a ambas. Solamente paréntesis. Si ustedes pueden y deberían, de hecho, cada miércoles venir leyendo el libro. Nos toma como más o menos menos de 15 minutos leerlo, pero así nos ayuda a no estar como en el taller no nos da el tiempo a leerlo todo, pero no estar como sacando solamente el texto. Entonces, eso lo voy a recordar igual por el WhatsApp y por las historias. Ok, ahora sí, Mile, cuéntanos. Mira, la verdad es que no sé si puede ser del 14 al 16 o solamente el 14 y el 15. Si no sería muy largo, no sé. Sin problema es que no lo podemos cortar. Entonces, tratemos de hacer los tres, del 14 al 16. ¿Sí? Ok, Sí, entonces, el primer paso que tenemos que hacer es copiar el texto en una hoja. Cópienlo así tal cual está en sus Biblias. Usen la versión que usan ustedes normalmente. Yo voy a compartir mi pantalla.
Bien, vamos a ir con el siguiente paso. Ah, ya este método que vamos a hacer hoy lo venimos haciendo desde inicios de año y hay muchas, quisiera decir un poco más de la mitad de las chicas que se unen desde el inicio, entonces lo conocen súper bien y lo que hago es para que practiquen cómo poder enseñárselo a otras personas, me gusta que darles la oportunidad a que lo puedan practicar y explicar durante el taller y yo simplemente complemento algunas cositas más. Entonces, ¿alguna le gustaría compartir el primer paso del método? Buenos días. Comenzamos como separando por ideas para hacer un poquito más fácil como de intentar meditar en el pasaje. Gracias, Maritza. Sí, lo que vamos a hacer ahora es, vamos a estructurar el texto en su forma natural. Es decir, en lugar de verlo como un bloque, lo vamos a dividir, como decía Maritza, por ideas y nos vamos a guiar quizás de algunos conectores o algunos verbos o algunas, o el cambio de ideas que está haciendo Pablo a lo largo de la carta en este versículo en específico. Entonces, al inicio, esto puede ser como raro. ¿Ok? Entonces, no se preocupen porque yo sé que esa puede ser la primera impresión, pero en la medida que más lo practican va a ser muy sencillo e incluso en mis tiempos personales, para mí eso es una de mis herramientas favoritas porque me permite poder ver el texto mucho más claro y lo van a ver cuando empecemos a trabajar el texto, se van a dar cuenta que, sí, tenían razón, se ve mucho más claro así. Entonces, las que llevan tiempo, como siempre, las animo a no mirar lo que yo hago y hacerlo ustedes. Las nuevas, los nuevos, pueden seguirme a mí y cualquier duda, preguntar. Voy a explicar un poco lo que hago. Hagan todas las cosas. Entonces yo me pregunto a mí misma, ¿cómo las hago? Entonces Pablo está diciendo acá, sin murmuraciones ni discusiones. Entonces voy a poner debajo de la palabra hagan las indicaciones de cómo hacerlo. Entonces, visualmente, para mí va a ser mucho más fácil cuando yo tenga el texto ya desagregado. Hagan, ¿cómo lo hago? Ya, sin discusiones, sin murmuraciones. Más que si lo veo todo en un bloque. Entonces queda así. Ahí. Ok. Entonces, no cambiamos las palabras, solamente lo estructuramos como en el flujo natural de lo que el autor está diciendo. Ahora, el para qué indica propósito. Entonces, lo que yo quiero es usar ese para qué, lo voy a poner aparte, porque me va a indicar que algo Pablo va a decir, va a explicar para qué tengo que hacer todo sin murmuraciones y sin discusiones. Hay un propósito para eso. Entonces, yo quiero darle énfasis a ese para qué. Y por eso lo voy a poner aparte. Ay, José, concéntrate. ¿Para qué? Y ahora viene el propósito. Entonces, vamos a poner el propósito abajo. Sean irreprensibles y sencillos. Pero hay más. También sean hijos de Dios sin tacha. Ahora, ¿dónde sean esto, verdad? Porque ahora dice en medio de una generación torcida y perversa. Entonces lo vamos a poner acá. Vamos a hacer esto. Ok. Sean irreprensibles, sean sencillos, sean hijos de Dios sin tacha, en medio. Entonces, esto lo voy a poner acá. En medio. Ujú. Y otra vez lo vuelvo a usar la misma palabra. En medio.
Mm, pero está hablando de la generación. Entonces, Pablo quiere que en medio de esa generación, en medio de la cual, de la generación, ¿verdad? Esa es de la generación, ustedes. ¿Se entiende la idea, sí? Igual, yo voy a seguir y cualquier cosa pueden preguntar. Ok, hice un cambio acá para leer mejor y que no parezca todo un bloque de nuevo. Y ahora viene otro propósito, viene otra declaración de propósito, con este a fin de qué. Y esta declaración de propósito resume todo esto. Entonces me voy a mover de acá, voy a mover otra vez acá, solo para explicar lo que estoy haciendo. Después de que terminemos, todo esto va a cobrar sentido, así que no se preocupen. Ok. Sí, en el chat preguntan si perseverando en la palabra de vida no sería una instrucción. Sí, pero la está haciendo, está dentro de una idea. Entonces, lo que estamos haciendo es como uniendo ideas. Esto es hagan, ¿cómo lo hacen? Sin murmuración y sin discusión. ¿Para qué? Indica propósito, sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios. ¿Dónde? En medio de taratatata, ¿verdad? Am, y en medio de esta generación, dice en medio, de la cual ustedes resplandecen como luminarias
o sea, en medio de esta generación resplandecen sosteniendo la palabra de vida, si se entiende. Me preguntan también si puedo explicar el método. Lo vamos explicando paso a paso, ese es el primer paso, que estamos desglosando el texto en un, como en su estructura natural para poder leerlo mejor. Y entonces no se preocupen que paso a paso vamos a ir explicándolo. Igual hay un manual. Voy a ver si por ahí encuentro el link y se los dejo. Hay un manual que explica esto paso a paso, em, para que lo puedan ver con tiempo antes del taller. O bueno, ya cuando termine ese taller. Ok, entonces vamos con el siguiente paso. ¿Quién lo quiere explicar? Ser creativos. Bien, Sofi, dale. Explícanos. Tenemos que poner en gráficos o como un diagrama con dibujitos, de acuerdo a la creatividad de cada uno. Pero no solamente enfocarnos en una sola parte, sino en todo lo que estamos meditando. Entonces, cada una de las palabras que nosotros podamos verlo gráficamente nos ayuda a tener más presente el pasaje que estamos meditando para que nuestro cerebro lo visualice y eso nos ayuda a concretar en lo que la palabra de Dios está diciendo y usando lo que el Señor nos ha dado, que es nuestra creatividad e imaginación. Excelente. Gracias, Sofi. Sí, así es. Ahora lo que vamos a hacer es usar la creatividad. Y este empieza ya a ser un paso de comprensión de texto. Muchas veces, sobre todo eh, en la disciplina, no sé cómo llamarlo, del Bible Journaling, normalmente uno se enfoca como en una parte, como la parte que te inspira del pasaje y se anima a dibujar esa parte. Nosotros acá vamos a hacer algo muy distinto. Vamos a diagramar o dibujar todo el texto. O sea, toda la idea la vamos a poner en un diagrama o un dibujo, o pueden mezclar las cosas, pueden hacer un mapa mental, pueden usar flechas, pueden usar hombres de palitos, pueden usar lo que a ustedes se les ocurra, pero lo que queremos es obligar a nuestro cerebro a conceptualizar lo que estamos leyendo y eso los va a obligar a ustedes a entender la lectura. Es un ejercicio que parece sencillo y a veces como que cansa un poco, pero realmente es muy útil em, para poder entender el texto, ¿ok? Entonces les voy a dar, yo ahí sí les sugiero nuevos o antiguos, como siempre, eh, háganlo ustedes. Traten, no me necesitan a mí en este paso, quizás para guiarse como qué estamos haciendo, pero traten de usar su propia creatividad. Eso.
Bien, vamos a continuar con el paso que estaba mencionando Maritza. Maritza, ¿quieres explicarlo ahora sí? Listo, entonces ya ahora con el dibujito es un poco más claro asimilar, digamos, las ideas. Y pues teniendo en cuenta que nuestro texto el día de hoy es más larguito, entonces ahora sí vamos a prestarle atención como a esas palabras de pronto repetidas, a los verbos, a, sí, como esas palabras que de pronto resaltan un poco más o que a veces son como sinónimos unos de otros. Puede de pronto no repetirse, pero a veces ser palabras similares o que quieren dar a entender como lo mismo. Entonces, esas palabras vamos a resaltarlas un poco más. Muchísimas gracias. Así es. Y lo vamos a hacer juntas. Entonces, hemos pasado ya por un proceso como de desengranar todo el texto, entenderlo, conceptualizándolo, ¿verdad? Y ahora vamos, mientras que lo hemos estado haciendo, seguro algunas cosas les han ido llamando la atención. Entonces, ahora quiero que conversemos y el micrófono está abierto para que ustedes puedan simplemente participar y decir cuáles son las verdades que ustedes entienden que el texto nos está diciendo cuando quieran. Bueno, acá está marcando el inicio cuando da un mandato a hacer las cosas que tenemos que hacer con una condición en nuestros corazones de hacerlo sin murmurar y sin discutir. O sea, es poner la mira en lo que Dios quiere que hagamos, como Él quiere que lo hagamos. O sea, Pablo le está indicando a los filipenses que lo que tengan que hacer para que se destaque, digamos, esta condición en ese... ¿Por qué? Porque hay una condición, que somos hijos de Dios. Ujú, Y al ser hijos de Dios, sencillos, irreprensibles, sin tacha, para destacar y contrastar con esta generación perversa. ujú. Gracias, Mónica. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven? Creo que cuando dice en medio de, hace como una énfasis porque hay dos veces que dice en medio de. Ujú, Y dice en medio de una generación torcida y perversa. O sea, lo que Cristo nos dijo que estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Y también dice, en medio de esa generación perversa en la que estamos inmersos, pero no, digamos, compartiendo, debemos resplandecer o ser diferentes, pero de una manera clara, dice, sosteniendo la palabra de vida. Esa es ujú, la fuente que nos va a permitir resplandecer, porque no es nuestra luz, no es nuestra bondad, sino la de Cristo, que mora en nosotros por medio del Espíritu, pero yo creo que el énfasis es sosteniendo firmemente la palabra de Dios, o la palabra de vida la menciona, ¿no? Y creo que es una buena descripción de la palabra porque antes menciona que estamos en una generación perdida, o sea, perversa, torcida, donde la muerte está, digamos, como primer plano, ¿no? Pero hace un contraste y dice que hay vida en la palabra y sabemos que la palabra es Cristo, entonces conocerle a Él es de la fuente de vida y permanecer en la palabra, ya en habiendo nacido de nuevo, pues nos va a sostener en medio de esa generación perversa. ujú. Majo, yo quisiera comentar, añadir un poquito al último comentario con respecto al resplandecimiento, ¿no? A cómo resplandecer. Yo creo que antes de resplandecer es necesario organizar, ordenar nuestra vida como cristianos, ¿no? Para no ser un impedimento en la vida de otro tampoco. No, entiendo que lo que nos une como personas, como cristianos, no es que sean solo los gustos o los disgustos o las preferencias, sino el Evangelio, ¿no? Ujú, Entendiendo a Jesús como la luz,
que va a guiar este camino de resplandecimiento. Ujú. Gracias, Ricardo. Sí, bien. A mí me gustaría mencionar también en cuanto a la luz, cuando dice que debemos llenar, o sea, debemos brillar. Aquí, bueno, la NTV dice como luces radiantes. Entonces, lo que me hace pensar es que, bueno, la luz se utiliza como para hacer que las cosas sean evidentes en el fondo, em, para guiar y hacer, no sé, en el fondo que sean las cosas seguras, en el fondo, sin como dice, como corresponde a hijos de Dios. Entonces, me llama mucho la atención que me lo mencionen también el resto. Ujú. Gracias mil. ¿Qué más, Penny? Hola, Hola, Juliana. yo quisiera aportar que en el llamado que nos hace a hacer todas las cosas, no hay una selección entre lo que yo quiero hacer y lo que me parece y todas las cosas, sino que es en general. Y el mandato de hacerlo sin murmuración y sin discusión creo que denota humildad, denota el carácter de Cristo reflejado en nosotros. Hacer las cosas sin murmuraciones y sin discusiones, incluso en aquellos momentos en donde yo no tenga ganas de hacerlo, no me apetezca hacerlo, o, o incluso vaya en contra de lo que yo quiero ver. Y creo que lo principal es sostenerme de la palabra para poder hacerlo de esta manera, para poder obedecer, porque sin la palabra creo que estaría haciendo puro esfuerzo de mi parte, ya que la palabra es la que nos rige y nos muestra, ¿verdad? Incluso unos versículos antes dice hacerlo porque el Señor pone en nosotros el querer como el hacer, Él ya lo ha destinado así, ¿verdad? Nosotros solo tenemos que obedecer de esta manera, en humildad. Ujú. Majo, yo quería compartir los versículos que estamos leyendo desde el 12, empieza con un por tanto. Ese por tanto a mí me indica lo que debo entender de lo anterior cuando, en la manera como vino Jesús, cómo Ujú. fue su humillación, Ujú. ese evangelio que Él nos presenta ahí. O sea, entender esto, Pablo a mí me lleva, no te olvides, ocúpate de esto. Ocúpate en vivir el Evangelio. Y el vivir el Evangelio no es hacer las cosas, es por eso que Él nos indica que hagamos las cosas sin murmuraciones, sin discusiones, porque ya somos hijos de Dios. Eh, Sabemos que lo que nos rodea ahorita es una generación dañada, perversa, que nos va a llevar a que nos olvidemos lo que Jesús hizo ya por nosotros, porque a la final, si Pablo, su deseo es que podamos mantenernos en el Evangelio. Y es por eso que él al final dice, o sea, entender esto, yo sé que no he corrido en vano, no he trabajado en vano. Mira dónde estoy ahora, estoy en la cárcel. Entonces, me lleva a que lo único que me debe enfocar es trabajar en recordar cada día el Evangelio y algo que me llama a mí la atención es sosteniendo la palabra. Y algo que tú siempre nos recalca, que lo único que nos va a llevar a mantenernos en esto es meditando, es recordando lo que Dios nos dice por medio de su palabra. Ujú. Gracias, David. Sí. Creo que todo esto, bueno, todo lo que vimos ahorita dice a fin de qué, o sea, con objeto para qué, o sea, cuál es el propósito de todo eso que nos llama a obedecer, que tengamos la palabra, y dice, para gloriarme en el día de Cristo. Pablo
ha invertido tiempo en los filipenses y como el valor del discipulado que él ha hecho, y él va a decir en el día de Cristo, no fue en vano todo ese trabajo, porque se mostró en sus vidas, porque de eso se trata. No es, creo que a mí me costaba mucho el hecho de hacerlo práctico, pero ahora el Señor ha podido mostrarme que la Biblia se la debe vivir, no es solo de tenerla en el cerebro, como digo yo, sino bajarla al corazón y mostrar a Cristo, o sea, sostener esa palabra cuando me hacen enojar, sostener esa palabra cuando tengo una dificultad, sostener esa palabra cuando no, las cosas no están yendo bien, porque estamos en una generación torcida y perversa. Entonces, creo que la única esperanza, y Paul Tripp menciona algo interesante en su libro, dice que la única razón o el motivo para nosotros despertar cada mañana debe ser Cristo. Entonces, y aquí Pablo lo hace ver de una manera interesante porque nos muestra como la parte práctica, que hagamos estas cosas porque estamos en una generación perversa para que resplandezcamos sosteniendo la palabra y con el propósito de que ese tiempo que él invirtió en la vida de los filipenses, pues sea para que él pueda decir, Señor, tú me ayudaste y hiciste crecer la palabra en los filipenses. Mm, Gracias, Sofi. Sí. Majo, en la parte donde dice para que sean irreprensibles y sencillos hijos de Dios sin tacha, Ujú. nos lleva a tener una actitud de mansedumbre. Y pues finalmente, ¿quién mejor que Cristo tuvo esa actitud? Entonces, de una u otra manera nos lleva a mirar a Cristo. Cuando la palabra dice que seamos mansos como palomas, eh, y nosotros todo el tiempo estamos reclamando nuestros derechos, ¿sí? Todo el tiempo estamos alegando, participando, murmurando acerca de situaciones injustas todo el tiempo. Entonces, es un desafío grande porque creo que siempre tenemos opiniones de más al respecto y cuando él anteriormente dice que sin murmuraciones y sin discusiones, pero inicialmente también dice que hagan, o sea, no es de pronto si nos parece lo que decía la hermana ahorita, eh, es un llamado completo a dejar que el otro de una u otra manera pase por en medio de nosotros, pero el hecho de que pase por encima de nosotros o para que eso suceda, tenemos que tener la palabra en nosotros, y lo dice más abajo, que podamos estar firmemente en la palabra. De ninguna otra manera lo vamos a poder lograr, porque siempre vamos a ver que tenemos que estar reclamando nuestros derechos, de que tenemos que tomar la justicia de una otra manera en nuestras manos, sea en nuestra casa, con un acto desconsiderado de los hijos, del esposo, en el trabajo con un jefe injusto, en la calle en medio de estar manejando. Siempre vamos a querer hacer valer esos derechos. Y si miramos a Cristo, Él tenía todo para hacer valer sus derechos y se hizo humilde y se hizo manso. Pero ¿cómo lo hizo? A través de la palabra, no hay ninguna otra forma. Y al final cuando dice de que, eh, de que a fin de que nosotros tengamos motivo para gloriarnos, nos invita a perseverar, porque nuestra recompensa no va a ser ni hoy, ni mañana, ni en una semana, sino hasta el día que Él regrese. Y eso es lo que nosotros debemos perseverar en orar para que esa venida sea pronto y para nosotros hacer lo que tenemos que hacer para que ese tiempo de una u otra manera llegue y podamos estar firmes hasta ese instante. Ujú. Entonces, uf, la verdad nunca había visto este pasaje de esa manera. Excelente. Ese es el regalo de la meditación. Gracias, Sí. Parita.
Por eso insisto tanto en estos talleres todos los miércoles, porque realmente el tesoro es invaluable y lo que sucede en el corazón, nadie más se lo puede dar, más que el Señor despertando su palabra en nosotros. ¿Qué más? ¿Qué otras cosas ven? Creo que cuando dice correr y trabajar, también es como implícito en el hecho de que necesita, como dijo Maritza, esfuerzo, tiempo, dedicación, porque no, yo creo que carezco mucho de paciencia y muchas veces yo creo que cuando yo enseño, la gente reacciona y diga, ah, ya, entonces voy a hacer así, pero no es así porque no, no es fácil, la gente, el corazón es engañoso y creo que Pablo hace ese énfasis cuando habla de murmuraciones y discusiones, porque creo que es común, yo lo veo en mi vida, quejarme en vez de ser grata, o sea, en vez de tomar las cosas con gratitud, que la palabra nos dice que demos gracias en todo, pero el corazón, bueno, en mi caso, muchas veces lo primero que hace en una situación es murmurar, discutir, airarse, y yo creo que apunta a eso, ¿no? Que necesitamos primero el corazón, ¿no? Aprender a agradecer en medio de una dificultad, porque Pablo no está hablando desde su penthouse, ¿no? Está hablando desde la cárcel. Entonces, imaginen, o sea, yo me pongo a pensar y digo, Pablo está en las peores condiciones que puede haber estado en ese momento y te está diciendo, no te quejes, no discutas, no murmures. Entonces, es como con una autoridad experiencial. O sea, él lo está viviendo y eso le da la autoridad de decirles a los filipenses, miren, hagan todo sin murmuraciones y discusiones. Y yo creo que los filipenses, bueno, usando mi imaginación, deben haber estado asombrados, porque si aún cuando estamos en las situaciones difíciles es donde sale nuestro carácter o nuestras reacciones de verdad, digamos, de lo que tenemos en el corazón. Entonces, que nos muestre Pablo este contraste, porque es ilógico para el mundo que mientras uno está sufriendo o con dolor, diga gracias Señor por este sufrimiento, porque humanamente es inconcebible, pero cuando uno ya es creyente y tiene esta visión, digamos, a través de la palabra, ve todo a través del evangelio, es posible y es la mejor manera, porque así nuestro corazón depende de Dios y no de las circunstancias, o se aferra en el Señor y no en lo que está pasando alrededor. Y nos llama también en estas dos palabritas que pusimos de correr y trabajar, en nosotros también invertir en personas con paciencia, pero mostrando testimonio, porque eso es lo que está haciendo Pablo. Está en la práctica, lo está haciendo, pero les está diciendo, miren, tal vez, y no vemos en estos pasajes que Pablo diga, ay, estoy en una cárcel y no estoy comiendo bien, y no, él está feliz y dice, sin murmuraciones hagan todas las cosas y sean irreprensibles y sencillos, o sea, hijo sin tacha, o sea, está apuntando a una perfección que no está en nosotros, sino en Cristo. O sea, está apuntando a Cristo, a que Cristo tiene, es ese hijo sin tacha, ese irreprensible, y que por medio de la palabra, por medio del nacimiento en Cristo, podemos hacernos partícipes pero necesitamos sostener firmemente la palabra y trabajar en eso, porque no es una cosa que nacemos de nuevo y ya somos irreprensibles y sin tacha y no funciona así. Mm. Y lo loco es que su alegría no es como el día que salga libre, sino su gloria y su alegría es que ellos, digamos, hagan todo lo que le está diciendo, ¿verdad? O sea, es la inversión del tiempo, finalmente la inversión de su tiempo en un reino, en una vida que ha de venir. Y es loquísimo porque, como tú bien dices, Sofía, él está en las peores condiciones, está privado de su libertad, pero su gozo está
en que otros puedan entender el mensaje que a él se le ha dado, que su trabajo dé fruto, pero no para esta vida. O sea, es realmente la muerte al yo, vista en acción. Y me lleva a pensar lo que decía Maritza en este llamado de ser irreprensibles, ser sencillos, ser hijos de Dios sin tacha, que en el fondo es un llamado a morir a nosotros mismos, porque enfrentar, no me acuerdo quién fue quien dijo, hagan todas las cosas, todo, todo lo que tengan que hacer, hagan todo, sin quejarse, sin discutir. Y la tendencia de nuestro corazón siempre es a quejarse, siempre es a discutir, siempre es a la parte negativa. Y Pablo dice, hagan todo esto, todo. Y antes de haber dicho todo esto, estuvo diciendo, al principio del capítulo 2, hablando de la actitud de Cristo, cómo Cristo se niega a sí mismo, deja su gloria, ¿verdad? Y se hace obediente hasta la muerte. Entonces, cuando estábamos meditando en el sin murmuraciones, sin discusiones, se me vino a la mente la cruz. Y cuando el Señor está colgado en la cruz y está muriendo, la peor ofensa que ha ocurrido en este mundo, que se cometió en ese mismo instante, Él no murmuró y Él no se quejó. Y nuestro ejemplo es Él, es cierto, pero creo que se los he dicho antes, obedecer por obedecer, en un momento se ve el quiebre, ¿verdad? En un momento se nota la rajadura, eso no se sostiene en el tiempo. Por eso es que Pablo dice, hagan todo, acá, hagan todo, pero sosteniendo firmemente esta palabra que da vida. Porque la palabra que da vida es Cristo mismo. Y estaba viendo en el original qué significaba, qué palabra era la de sostener, y decía eh, como prestar mucha atención, como esperar sobre algo, como que estás constantemente esperando sobre algo. Y tu atención está puesta en eso. Es como es continuo, es un verbo continuo. No es simplemente me memorizo las escrituras, no es simplemente tengo mi tiempo devocional en la mañana y chau. Estoy en eso todo el día. Eso es sostener firmemente la palabra, y es la palabra que da vida, es la palabra que te da la capacidad de hacer todo esto. ¿Por qué? Porque es Cristo. Porque Cristo la hizo y Cristo es el verbo encarnado. Cristo es la vida. Cristo es el único que hace posible que esto sea realidad para nosotros. Y no lo podemos hacer obligándonos. Tarde o temprano se nos va a notar que eso es falso. Jesús dijo, el que me ama va a obedecerme, obedecerá mis mandamientos. Una expresión de nuestro amor es una obediencia genuina, pero no podemos amar a quien no conocemos. Y yo se lo repito todos los miércoles. Necesitamos dedicarnos a sostener esta palabra de vida, a esperar en ella, a estar en ella, a prestar atención todos los días, en todo momento. Por eso el Señor nos manda a meditar de día y de noche. Las palabras de este libro no se apartarán de tu boca de día y de noche, o sea, 24/7, desde que me levanto hasta que me voy a acostar. Todo el día, el mundo, la vida, la filtro a través de la palabra. ¿Para qué? Para que sean irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin tacha. Pero no lo podemos hacer apartados de la palabra, no lo podemos hacer apartados de Cristo. Este no es un checklist que ustedes tienen que cumplir. Esto se ve sostenido y arraigado en la vida de mi Señor. Cuando recuerdo que en la cruz Él hizo todo esto por amor a mí, eso me tiene que impulsar a amarlo más, a amarlo mejor. Y entonces, en consecuencia, yo voy a vivir una vida de obediencia, no porque me obligan, no porque me obligan, sino porque no encuentro otra razón para vivir que vivir una vida de agradecimiento a aquel que me ha salvado. Y aquel que cada día me sigue mirando con gracia, aunque me debería mandar un rayo fulminante para destruirme, no, me trata con misericordia, muy a pesar de mí. Y entonces, a ese Dios yo quiero vivir agradándole y haciendo su voluntad. Pero se dan cuenta, la respuesta no es
porque lo tengo que hacer, sino es porque lo que Él ha hecho en mí y por mí, la respuesta en mi vida es simplemente vivir para agradarlo. ¿Mm? Ok, entonces vamos a ir al penúltimo paso y les voy a dar unos minutos para que ustedes puedan escribir en sus cuadernos qué cosas de este pasaje se les hace difícil de entender, de poner en práctica, y qué les produce, qué emociones está sacando a la luz esto todo lo que hemos hablado, porque hemos hablado de muchas cosas. De hecho, he tratado de hacer un resumen, pero hemos hablado de muchas cosas. Entonces, de lo que el Señor, con lo que el Señor te ha movido en esta mañana, puedes escribir. Y escríbelo como si estuvieras orando, como si estuvieras hablando con el Señor. ¿Qué cosas de este pasaje y qué cosas te hacen difícil de entender y qué emociones surgen en tu corazón? Bien, por cuestiones de tiempo, para no alargar mucho la hora de cierre, vamos a continuar. Vamos a entrar al último paso, que es un paso de oración personal con el Señor. Entonces voy a explicarlo un poco a detalle porque hay varios nuevos hoy. Em, ok, lo que vamos a hacer ahora es vamos a tener un tiempo de orar. Nosotros, cada una de forma particular, con el Señor. Entonces, este paso lo hacemos muy distinto a lo que normalmente hacemos. Normalmente uno ora, ¿verdad? Cierra los ojos y ora. Pero ahora lo que vamos a hacer es vamos a usar nuestra imaginación para imaginar que estamos con Jesús y que estamos en algún lugar. Ustedes pueden imaginar el lugar que ustedes quieran. Puede ser, normalmente yo imagino como un bosque con muchas mariposas y flores. Pero también me he imaginado caminando en la playa, me he imaginado sentada en una banca. Mi mejor amiga se imagina frente a un lago en una banca. Entonces, en realidad, es como mera creatividad. Lo que quiero es que busquen un lugar que sea hermoso, donde ustedes estarían sentadas con Jesús o caminando. Entonces, imagínense, el imaginarse el lugar les va a ayudar a poder fijar su atención. Porque uno de los problemas que tenemos cuando oramos es que nuestra atención se va por cualquier parte, ¿verdad? Entonces, tener como detalles les va a ayudar a fijar su atención. Lo otro es que imagínense que el Señor les va a hablar aquello que hemos meditado hoy, sobre todo aquella conversación con la que ustedes han estado trabajando en la parte escrita. Entonces, imagínense que están con Jesús conversando y que Jesús les va a decir aquello que ustedes han meditado hoy, aquello que hemos visto. Ojo, todo esto estamos hablando, vamos a orar de acuerdo a la palabra. Imagínense que el Señor les va a decir lo que ustedes han visto hoy en la palabra, aquello que les ha hablado de forma personal. Hay una diferencia cuando uno se repite a uno mismo la palabra que cuando uno se imagina al Señor diciéndola. Porque si yo me imagino a mí misma diciéndome la palabra, yo me la voy a decir así como yo me hablo a mí misma, pues, dura, fuerte, pero cuando me imagino al Señor, eso tiene que ir de acuerdo a su carácter. Y Él es tierno, es manso, es humilde. Él no me trata duramente, Él me trata con amor. Incluso me habla y me está haciendo cariño. Ese es mi Señor. Entonces, ese esfuerzo de imaginar que el Señor está hablándoles de acuerdo a su carácter va a cambiar absolutamente toda la dinámica de la conversación. Hagan el esfuerzo de imaginar con lo que tienen, con la información que ustedes tienen, que han leído las Escrituras, de quién es el Señor y quién es el Dios que nos ha salvado, ese Cristo que dijo, mi corazón es manso y humilde, ese mismo Señor. Imagínense que están hablando con Él. Entonces dejen que el Señor les diga en su imaginación, imagínense que Jesús les está diciendo aquello que ustedes han meditado. Cuando Él termine, ustedes respóndanle a Él. ¿Cómo ustedes se sienten? ¿Qué es lo que han escrito, de hecho? Pueden continuar la conversación escrita o pueden decirle en la oración lo mismo que escribieron. Cuando terminen eso, simplemente guarden silencio. Espera un ratito. Simplemente guarden silencio y esperen. El Señor siempre habla. Y nuestro deseo es que el Señor esta mañana pueda hablar a nuestro corazón. Leía un libro que decía que hay como 3 niveles de conversación o de intimidad. Y decía que el nivel más profundo es aquel que derrama su corazón por completo.
Usualmente nosotros nos quedamos en el segundo nivel, que es como la lista de peticiones, ¿verdad? Es como, estos son mi... Pero ese nivel donde uno simplemente vuelca su corazón al Señor. Es el nivel más íntimo y es donde el Señor quiere tratar con nosotros. Entonces, cuando ustedes hablen, traten de ser lo más expresivas posible en decirle al Señor cómo está su corazón con respecto al texto que hemos hablado. Y luego pídanle al Señor que les hable, pídanle al Señor que les muestre. Dios lo puede hacer de diferentes maneras. Ahora, lo lindo es que el Señor siempre nos habla. Puede que no sea en ese mismo instante, lo puede hacer a lo largo del día, puede darte simplemente una convicción, puede traerte una imagen a la mente, también pasa eso. Lo puede hacer de distintas maneras, pero pide al Señor que te hable y pídele que aquiete tu mente, porque también pasa mucho que en la espera uno se pone ansioso, como esto no está funcionando, a mí no me funciona, ¿verdad? Eso pasa un montón. Aquíétense, pídenle al Señor que les dé paz, porque Él es un Dios que lo que más quiere es darse a conocer y lo que más quiere es tener intimidad con sus hijos. Entonces, a veces en nuestra ansiedad es como nuestro propio y mayor enemigo. Entonces, simplemente tengan ese tiempo y nos vemos como en 5 o 7 minutos de regreso. Entonces, vamos a apagar cámaras, vamos a apagar micrófonos y nos encontramos en un rato más. Bajo, a mí me pasa que lo que dices, ¿no? De, ya, Señor, te digo esto, háblame. Y estoy así como, ya, y tengo que aprender a esperar. Y es todo el Ujú. día, no es solo como, ya, listo, en la mañana, ya está, sino es mantener esa actitud y pedirle al Señor esa quietud en mi corazón, en mi mente, para realmente escucharlo, ¿no? Y aún como creo que Texia mencionó, o algo hablamos la semana pasada algo que mencionabas en los talleres el año pasado de unirlo con estos hábitos que hacemos normalmente, o poner alarmas o cosas, porque sí me ayuda un montón como a parar, como ponerle alarma, ok, paro, vuelvo a abrir mi cuaderno y como me callo, ¿no? Y Ujú, ujú. Señor, que Sí. Sí, para mí es como preparar el terreno. Eh, sí, es como preparar el terreno. Como no hay cosa más alta que podamos hacer en el día que estar en comunión con el Señor. Entonces, todo lo que haga en mi vida tiene que, yeah, todo lo que haga en mi vida tiene que sumarme a ese momento glorioso de mi día. Entonces, yo necesito preparar como el terreno de mi mente y preparar el terreno de mi corazón. Por ejemplo, eh, si yo veo que soy, no sé, eso fue algo que el Señor, por ejemplo, en el verano me confrontó mucho, que era como que todo el tiempo quería estar haciendo algo. No tenía capacidad de estar quieta, que mi mente esté calmada. Em, y lo empecé a ver en mi vida de diferentes maneras, inclusive manejando, iba a toda velocidad, como ponía el Waze y quería ganarle los minutos, así sean 2 minutos, eran 2 minutos extras para mi vida. Y ahí me di cuenta que manejar por esos 2 minutos de mi vida me mantenían en un estado como acelerada. Y me di cuenta que empecé a dar cuenta que toda mi vida la vivía acelerada. Que cuando agarraba el timón, o el maniobro para los chilenos, ¿verdad? Agarraba así. Y en un momento me di cuenta y dije, estoy loca. O sea, cálmate. Pero empecé a ver que en mi vida, todo mi día, y cuando llegaba mi tiempo devocional, era lo mismo. Estaba apurada, estaba intensa. Y el Señor me dijo, aquíétate. Y literal me mandó así como una serie de muchas cosas para quietarme. Pero me empecé a dar cuenta que al final todo lo que yo hago en mi día repercute en mi relación con el Señor. Si yo vivo mi día a toda velocidad, vivo mi día todo el día, necesito estar haciendo algo, no sé estar quieta, cuando esté delante del Señor no sé estar quieta. Pero yo necesito entrenar mi mente durante el día para que cuando yo esté con el Señor, en cualquier momento del día, yo tenga la capacidad, me sea mucho más fácil no estar buscando como la próxima actividad, sino la quietud y sentirme cómoda con la quietud. Porque le huimos a la nada. ¿Viste que cuando la gente está pintando,
necesita terminar de llenar los espacios en blanco porque le tiene miedo al vacío, le tiene miedo a la nada, le tiene miedo al silencio. Estamos en silencio y voy a poner música, voy a escuchar un podcast, voy a leer un libro, voy a agarrar el celular, voy a ver tele. No sabemos la nada, no sabemos que la nada es valiosa y que Dios nos habla en la quietud. En Primera de Reyes, ¿cómo le habló el Señor a Elías? No fue por el fuego, ¿fue por qué? Por el susurro de una brisa apacible. Pues si yo estoy a toda velocidad en mi día, si yo estoy haciendo 1000 cosas en mi día, yo no voy a escuchar el susurro. Ni siquiera voy a darme cuenta que hay un susurro, porque estoy, los 2 minutos, o porque estoy con el celular, o porque me puse a leer. Nada de eso está mal en sí mismo. No está mal que yo lea, tampoco está mal que tome el celular, tampoco está mal que me vea una serie en Netflix. Está mal que yo no sepa quedarme sin hacer nada, porque no sé, se me hace muy difícil llegar a este momento de silencio en mi mente. Todo el día estoy poniendo una cosa tras otra cosa. Y lo cierto es que hay días que son así, porque la vida es así. Hay días que son de verdad, no paro. Pero entonces es donde más intencional tengo que ser de mantenerme en comunión con el Señor. Porque estar ocupada, porque estar full, ¿verdad? Nos encanta estar full. Corrie ten Boom decía que estar full es una gran estrategia de Satanás. No nos lleva a pecar, pero nos mantiene distraídos del Señor. Entonces, si tú estás full, alértate a ti misma que tú tienes un peligro inminente durante tu día, porque ese estar full te va a mantener alejada del Señor. Tu mente la va a mantener en las 10.000 cosas que tienes que hacer. Entonces, prográmate de forma intencional, alarmas, o tú misma sé consciente, y entonces en todas tus cosas full, en todas tus actividades, ora. Busca las formas, porque nadie las va a buscar por ti. Y Satanás quizás no te va a llegar a los peores pecados, pero si te mantiene alejada de Dios, si te mantiene lejos de la comunión con el Señor, ya está, ya está. Entonces nadie lo va a hacer por ti, lo tienes que hacer tú misma. Para más información, esperen mi libro el próximo año, porque esos son los primeros capítulos. Les da un preview. Pero eso, qué risa. Bueno, ¿qué más? ¿Alguien quiere compartir algo más? Oramos para cerrar. Majo, yo quiero Erika. decir algo. Meditando, ¿verdad? En este pasaje y hablándole al Señor, ¿verdad? Yo decía, cuando decías la pregunta, ¿verdad? ¿Qué es lo más difícil de entender, ¿verdad? Eh, Pensaba en eso, ¿verdad? Hacer todo sin queja ni murmuración. Entonces yo le decía al Señor, ¿verdad? Señor, todo. Y pensaba en eso porque, pues sí, ¿verdad? La tendencia a quejarnos. eh, yo cuido a mi mamá y yo le agradezco a Dios, ¿verdad? Porque la sacó de una situación de enfermedad muy, muy difícil, ¿verdad? Donde ella iba a estar en una cama probablemente, pero pues ahora tengo que cuidarla y no está en una cama. Y en algún momento les comentaba que, que, este, que le agradecía a Dios, ¿verdad? Por lo que estaba haciendo. Y pues en esta enseñanza, ¿verdad? Dios me ha mostrado que, bueno, a veces me quejo, ¿verdad? A veces me quejo precisamente porque me siento cansada, porque tengo un montón de hermanos, ¿verdad? Que podían estarme ayudando. Y muy quejosa. Entonces, eh, y he visto, ¿verdad? Y digo yo, Señor, no, más bien gracias. Y de hecho me pasa, ¿verdad? Cuando ya me da eso, ¿verdad? De quejarme, de decir, ay Dios, ya tengo muchos hermanos porque ellos también, ¿verdad? No ponen de su parte y la cuidan. Y Dios me recuerda, ¿verdad?
podría ser diferente, podría ser muchísimo más trabajo, ¿verdad? Y, y no, la verdad que no es tanto trabajo como el que podría ser, ¿verdad? Sí, hay que hacer ciertas cosas, ¿verdad? Pero de verdad, ahorita cuando hablaba el Señor, ¿verdad? De hacerlo todo sin queja ni murmuración. Podría pensar en muchas cosas más, ¿verdad? Pero ahorita, ¿verdad? Puntualmente en el tema con mi mamá. Entonces, de verdad, el Señor, ¿verdad? Algo que me mostró en esta mañana es que solo en Él, ¿verdad? Solo a través de Cristo, viviendo su evangelio, viviendo lo que Él nos ha mostrado, nos ha enseñado, es que podemos lograrlo, ¿verdad? Porque realmente es imposible para nosotros, ¿verdad? No quejarnos. De verdad, es la humanidad de nosotros, como bien lo mencionaban, ¿verdad? Ahora en los comentarios que hicieron, en la observación, esa es la tendencia, ¿verdad? Y además deseamos en la palabra, eso venga a nuestra mente, ¿verdad? Y nuestro corazón, pues efectivamente es en el Señor, ¿verdad? Y hoy lo recordaba él diciéndome, ¿verdad? Porque de verdad Pablo cuando Dios inspiró eso, dice eso, ¿verdad? En una de las versiones dice, amados míos, y el otro dice, queridos hermanos. Y de verdad esa motivación, ¿verdad? Que en especial Majo siempre ha dicho, ¿verdad? Ver al Señor la manera en que nos habla, con ese amor que nosotros a veces no lo hacemos, ¿verdad? Nosotros mismos siempre nos estamos como tirando duro, ¿verdad? Por lo que hacemos, porque probablemente, ¿verdad? No aprendemos a escuchar al Espíritu Santo también, ¿verdad? Yo digo, Señor, siempre que recapacito, sé que eres tú hablándome, ¿verdad? El Espíritu Santo convenciéndome de que no es así, ¿verdad? No es de la manera que yo lo estoy viendo, pero de verdad que le doy gracias a Dios, ¿verdad? Porque sí, hoy pude oír esa voz, ¿verdad? Que me decía que lo que es imposible para mí, efectivamente para Él sí es posible. Y puedo hacerlo todo sin queja y murmuración, ¿verdad? Es la práctica, es el traer la palabra ya escuchada, leída a mi vida. Y de verdad que gracias a Dios por este tiempo. Gracias, Erika, por compartirlo. Sí, el Señor se glorifica en medio de nuestras debilidades, incapacidades y nuestro corazón tan caído y humano, ¿verdad? Pero es una forma de glorificarlo, quizás donde nadie lo ve y solo lo ves tú y tu mamá, pero Él está siendo glorificado en medio de eso. Sí, gracias por compartirlo. ¿Qué les parece si oramos para terminar este tiempo? ¿Quién de ustedes quisiera orar para cerrar? Gracias, Lorena. Padre, te damos gracias por este tiempo que nos permites compartir como hermanas, Señor. Gracias porque tu palabra es viva y eficaz. Gracias porque sabemos que tú nos hablas, que nos amas. Gracias porque tienes misericordia, Señor, con nosotros y nos permites estar en este tiempo contigo, Señor, porque podemos entrar a tu presencia, Señor, sin culpa, sin, sin condición, Señor, simplemente con un corazón dispuesto, Señor, y sabiendo que eres ese papá que nos recibe siempre con los brazos abiertos, Dios mío santo. Gracias por esto que nos hablas el día de hoy, gracias por tu palabra, gracias por recordarnos tu verdad, Señor, gracias porque sabemos que es tu palabra, Señor, la que nos va a mantener vivas y arraigadas en ti, Señor. Ayúdanos, Padre, a que en este día y este resto de semana podamos ser sal y luz a donde quiera que vayamos, Señor, que podamos brillar, que podamos marcar la diferencia por tu gracia, Señor, que podamos ser de testimonio, Dios mío santo, que podamos dar palabra de aliento, Señor, que seamos tus manos, tu boca, tus abrazos, Señor, a las personas que lo necesiten, papá. Hoy vengo delante de ti, Señora, a reconocer que nos falta tanto, Señor, y que únicamente dependemos de ti para ser santos, Señor, para, para seguir corriendo esta carrera que a veces se nos dificulta, porque seguimos siendo imperfectos, pecadores. Ayúdanos, Señor, a ser conscientes de nuestros pensamientos, nuestras actitudes, que queremos
Queremos vivir una vida intachable, conforme a tu voluntad. Haz que tu palabra sea viva en nosotros, Señor, y que esta semilla que hoy sea sembrada en nuestros corazones pueda dar fruto y podamos glorificarte en todo tiempo. En el poderoso nombre de Jesús te oramos. Amén y amén. Gracias. Bueno, pues gracias a todos. Si Dios quiere, nos vemos el próximo miércoles. Nos encontramos en el mismo canal y a la misma hora. Que Dios las bendiga, las guarde. Un abracito. Bye.